A partir de este momento usted tiene una cita con la realidad. Todos los jueves a las 6 de la tarde por su canal preferido. Usted disfruta el análisis de los temas más importantes que suceden en nuestro país, en el campo político, económico, social y cultural, en la compañía de nuestros invitados. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un espacio más acá en TV Plus, como siempre trayéndoles a ustedes temas de actualidad todos los jueves, sábados y domingos en su canal preferido. Hoy con la compañía de mi colega Ana Mercedes Vega. Bienvenida, Ana Mercedes. Muchas gracias y muchas gracias a todos los televidentes que nos acompañan este día. Así es, hoy vamos a tratar, pues sin duda alguna, temas importantes que acontecieron en el Consejo de Gobierno esta semana. De vez en cuando nos gusta volver la mirada de lo que ocurre en nuestro país y sobre todo lo que anuncia el presidente Chávez, que tuvo un remesón en su gabinete, ¿verdad? Hubo movimientos importantes en puestos claves, tanto en un ministerio por lo menos, así como también en 2 presidencias ejecutivas. Así es, en la presidencia ejecutiva del AIA, del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, también el Instituto de Desarrollo Rural, el INDER, y también en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, que es el recargo que tiene ahorita. El presidente no nos anuncia por qué es que se van o se los despide, ¿verdad? O por qué es el cambio. Y tampoco nos dice cuál es ese rol nuevo, cuáles son las ideas de estos nuevos jerarcas que nombró, porque ya nombró nuevos jerarcas en estas instituciones. Así es, el presidente despide a 2 presidentes ejecutivos, un ministro, nombra también al nuevo ministro de Trabajo, y bueno, en estos cargos nombra a don Alejandro Guillén en el AIA, al ingeniero Osvaldo Artavia en el INDER y a Paulo Bogantes en el MISID. Como bien dice Ana Mercedes, bueno, no dice por qué despidió a quienes despidió, no entendemos cuál es la justificación que da, pues no dio ninguna. Y lo otro que nos llamó la atención es que tampoco, bueno, menciona cuál es la visión de institución o la misión que tienen estos nuevos jerarcas por lo que resta del gobierno o del tiempo que los dejen sus cargos. Veamos el anuncio sobre este tema. Decidimos hacer cambios en la alineación del equipo en la cancha y fundamentalmente le quiero agradecer a los señores Carlos Enrique Alvarado, que fue ministro del MISID, por el servicio que le dio a la patria en estos primeros 9 meses de gobierno. Lo mismo a don Eduardo Robert, que estuvo en el INDER, y a el expresidente ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados, a don Roberto. Yo me reuní ayer con ellos y les pedí la renuncia. Ellos, de una manera elegante y caballerosa, la sometieron y en sus lugares el Consejo de Gobierno nombró respectivamente en Acueductos y Alcantarillados a don Alejandro Guillén Guardia. Don Alejandro es un hombre, aquí lo tienen, bienvenido don Alejandro. Don Alejandro toma las riendas de AIA en un momento en que todo el mundo nos dice sector construcción, sector turismo, sector microempresa y pymes, la disponibilidad de agua en este país sigue siendo un importante impedimento al desarrollo y al crecimiento económico y al bienestar de las familias. Don Alejandro Guillén tiene un currículum espectacular. Él se graduó de ingeniero civil en la Universidad de Kansas en los Estados Unidos. Luego hizo estudios se graduó de máster en ingeniería civil en temas geotécnicos de la Universidad de Kentucky en los Estados Unidos. Hizo estudios de maestría en la Universidad de Drexel en Pensilvania sobre la gerencia de los proyectos de ingeniería y completó el programa
de gerencia ejecutiva del INCAE en Costa Rica. Ha trabajado en muchísimos países del mundo, tiene 40 años de experiencia. Entre los países en los que ha trabajado incluyen los Estados Unidos, los Emiratos Árabes Unidos, Sudán, Arabia Saudita, Egipto, México, Colombia, Ecuador, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Perú, Indonesia, Japón, y sigue la lista, para no quitarles más tiempo. Don Alejandro volvió a Costa Rica ¿hace cuánto? Hace 9 meses. Hace 9 meses a ocupar el cargo de viceministro de Obras Públicas y Transportes y ahora es el presidente ejecutivo de la IA. Tiene un mandato muy claro que es reformar esa institución de 4.300 funcionarios más o menos, donde tenemos, por ejemplo, más de 1.000 millones de préstamos internacionales totalmente varados y atascados ahí. Entonces, don Alejandro, muchísimas gracias por aceptar el desafío y mucha valentía. Nosotros tenemos en el Consejo de Gobierno ampliado un chiste, porque es un chiste, que el 11º mandamiento es no aflojarás. Y aquí va a tener que estar muy tilinte. Bienvenido, don Alejandro. Muchas gracias, presidente. Bienvenido y luego conversaremos e informaremos. Bienvenido al equipo, gracias. Para el INDER, me complace anunciar, buenas tardes, que el Consejo de Gobierno nombró y ya juramentamos tanto a Alejandro, pero para el INDER juramentamos a Osvaldo Artavia Carballo. Él asume las riendas del INDER este mismo día. Don Osvaldo es egresado de Agronomía del Instituto Tecnológico de Costa Rica, es abogado y notario, licenciado en Derecho, y además hizo, muy importante para el INDER, un posgrado en especialidad de Derecho Agrario y Ambiental, así como una maestría en Alta Gerencia. Tiene una experiencia profesional muy amplia, también ha sido asesor en la Asamblea Legislativa y ha estado dando asesorías en Derecho, es miembro de muchos colegios profesionales y tiene un desafío enorme, que es el INDER de nuevo, que es una institución, don Osvaldo, usted lo sabe porque conoce la ley, pero tal vez el pueblo de Costa Rica no la conozca, que tiene una gran cantidad de recursos que llegan por destino específico. Quiere decir que alguien que se tome un trago en Costa Rica o se fume un cigarro, yo no recomiendo ninguna de las dos, le paga al INDER directamente impuestos. Son muchos miles de millones al año y el INDER tiene, de acuerdo a su ley, la capacidad de hacer casi cualquier cosa que se pueda conectar a desarrollo territorial y desarrollo regional. No lo hemos utilizado bien. El INDER también tiene el tema de titulaciones de tierra, porque acuérdense que era ITCO, IDA e INDER. Tiene un papel importantísimo en resolver el enorme desafío de nuestras millas fronterizas al norte y al sur, donde hay un vacío legal y de derechos de propiedad y una incertidumbre que ya hemos hablado del plan. Hay que caminar todos los linderos, todas las separaciones, identificar los mapas, los usos de suelo, etcétera, y en un tema muy complejo, que es los territorios indígenas, donde hasta ahora, desde una ley de 1977, el Estado y el INDER no han hecho nada, a pesar de que hay obligaciones legales. Eso es un entuerto complicadísimo, hay temas muy delicados. Bueno, y ese es el desafío que don Osvaldo hoy está asumiendo y al que yo le voy a dar un seguimiento personal y rendir cuentas, precisamente porque tenemos que rendirle cuentas a usted. Muchas gracias, don Osvaldo, lo felicito, que Dios me lo acompañe, buena suerte.
Sobre los anuncios ministeriales, el reemplazo de don Carlos Eduardo Alvarado en el MISIT va a ser Paula Bogantes. Ella va a ser la nueva ministra de Ciencia y Tecnología. La señora Bogantes tiene una maestría en Comercio Internacional y Mercados de la Universidad del Lead University aquí en Costa Rica. Tiene un bachillerato en Ciencias de la Administración de la Universidad Internacional de las Américas, perdón. Tiene programas de liderazgo organizacional de la Universidad de Georgetown University en Washington. Tiene el programa ejecutivo de transformación digital en términos de inteligencia artificial, blockchain, tecnología de blockchain e importantísimo, ciberseguridad. Doña Paula hasta hace muy poco era la viceministra de COMEX. Ella se encuentra en Israel, precisamente en una misión para explorar temas de comercio internacional, pero también de apoyo de Israel en ciberseguridad y en temas de esa naturaleza. Cuando doña Paula regrese, la voy a juramentar inmediatamente para nombrarla ministra de MISIT. Yo también hoy juramenté a don Andrés Romero, por favor, venga, como el nuevo ministro de Trabajo y Seguridad Social. Don Andrés tiene un perfil muy interesante. Él ha sido, en términos de educación, él es psicólogo, tiene también una certificación en manejo de proyectos del Instituto de Manejo de Proyectos Internacional. Don Andrés ha ocupado muchos puestos, tanto en la parte privada como pública. En la parte privada ha trabajado mucho con la Cruz Roja Costarricense, con el Hospital Chacón Paut, en las unidades de cuidados intensivos. En la parte de gobierno, él tiene una carrera, a pesar de su juventud, bastante distinguida, que incluye el Ministerio de Gobernación y Policía, el Ministerio donde ocupó varios cargos, varios cargos en esos ministerios. Permítame pasar la hoja. También trabajó en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como asesor en el despacho del ministro. Fue director nacional de empleo en ese ministerio. Fue subgerente técnico del INA, Instituto Nacional de Aprendizaje. Luego fue presidente ejecutivo del INA y luego de haber terminado en el INA volvió al Ministerio de Trabajo como director nacional de empleo. A mí lo que más me impresionó del currículum de don Andrés es que tiene primero que logró que se pasara la ley del INA, que yo creo que es una de las mejores cosas que hemos hecho como país en años de años, y ahí veo a la excelentísima diputada Cambronero, doña Cate, diciendo que sí. Estamos de acuerdo que esa ley fue muy importante. Él fue fundamental en empujarla como presidente ejecutivo. Además, logró transformar el INA con una serie de reformas administrativas y organizativas que llevaron muchísimo esfuerzo, precisión y valentía, y es un experto en la generación de empleo. La mayoría de los ministros de trabajo que hemos tenido se han especializado en la parte jurídica, legal, abogados, que no deja de ser importante, pero los ticos queremos reactivación económica y empleo, y por eso estoy nombrando a don Andrés, a seguir continuando las buenas noticias de que el desempleo está bajando en este país rápidamente, gracias a Dios.
Bien, vamos a ir a una pausa, luego del corte haremos un comentario de estos cambios en el gabinete del presidente de la República, así como también en las gerencias y presidencias ejecutivas que no son parte del gabinete, porque realmente pues hay materia de fondo que analizar y esto no es para un hilito de 30 segundos, es un asunto que requiere algo de tiempo. Vamos a ir a una pausa y ya casi continuamos. En el Banco Popular nos sentimos orgullosos de saber que cuando las personas adquieren y utilizan nuestros productos o servicios, están contribuyendo al desarrollo de la comunidad, están apoyando a poblaciones vulnerables y favoreciendo la creación de fondos especiales para impulsar a las pymes, microempresas y vivienda social. El Banco Popular destina el 63% de sus utilidades en acciones de alto impacto social. Un banco con hechos diferentes. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Construimos bienestar. Bueno, les decíamos que vamos a comentar el tema de los cambios en el gabinete del presidente Chávez. La verdad es que en los últimos gobiernos, yo creo que en los últimos 20 años, estamos acostumbrados a cambios de gabinete. Creo que el último gobierno medianamente estable fue el de don Miguel Ángel Rodríguez, ¿verdad? Porque aquella estabilidad que conocimos en los gobiernos de don Oscar Arias, de Rafael Ángel Calderón, de José María Figueres, no se ha ido dando. La tónica en el siglo XXI ha sido cambios constantes en los gabinetes. Muchas veces hasta iniciando el mandato, ¿verdad? Los en este ministros, pasó. no, y ministros no aceptan, ¿verdad? Tampoco. También mucha cargos. gente que dice no acepto el cargo, entonces nunca fue ministro. Pero se anunció el nombre, se dijo, bueno, no va a ir y que esto y que lo otro. Es un tema complejo, ¿verdad? Es un tema bastante complejo, yo qué sé, aquí se ha perdido la tradición partidaria, ¿verdad? En esto de nombrar gabinetes, el tener un proyecto como tal político, que para mí eso es clave, que un jerarca que llegue a una cartera diga, aquí está mi tesis, esto es lo que yo pienso hacer, que lo haya analizado a fondo con el presidente en ejercicio, el presidente de la República, que el presidente conozca bien a su subalterno, a tal punto que sepa hasta dónde da, hasta dónde no da, y que pueda darle un trato coloquial y que el subalterno tenga la confianza de hablarle con claridad al mandatario. Aquí ha pasado de todo, y todo esto lo que demuestra es que, bueno, pues, la improvisación, ¿verdad? Sí. Y la falta de un proyecto como tal ha sido lo que ha primado en los últimos 20 años en este país, y quizás por eso el país está tan mal, y es parte de esos malos gobiernos que hemos tenido. Sí, sobre todo eso, ¿verdad? Que no conocen la institución o no llevan un proyecto, ¿verdad? Un objetivo fijo, sino a veces simplemente voy a ver, voy a estudiar. O no saben gobernar es diferente a administrar. Y administrar es distinto a dirigir. Chávez fue director en el Banco Mundial, ¿verdad? Una dependencia, una cartera, pero eso es distinto a administrar. Dirigir es girar instrucciones, dar recomendaciones. Administrar es poner a la gente a hacer. Eso es más complicado. Y ya gobernar es negociar con otros que piensan distinto a mí o que están en contra mía. Ponerse de acuerdo. Es ceder espacios. Buscar acuerdos. Es llegar a consensos. Son conceptos totalmente distintos. ¿Qué podemos decir de la Diana, Mercedes? Bueno, es una institución que hay que analizar muy bien, porque como habíamos argumentado muchas veces, ¿verdad? Hay dinero, hay recursos, pero los proyectos no los vemos, ¿verdad? Falta algo ahí en esa institución de ver cómo desarrollar esos grandes proyectos que se tienen, que vienen a beneficiar mucho al país y a todos los pobladores.
Bueno, lo cierto del caso es que en el AIA hay metas de metas, ¿verdad? Vemos constantemente las fugas de agua en las calles, eso nos parte el alma verlo, ¿verdad? No solo por la contaminación del líquido, sino por el desperdicio. Es un tema que no se ha podido superar. Hay proyectos también sanitarios, ¿verdad? De acueductos. De acueductos sanitarios, sí, que no lo vemos avanzar, sobre todo en el área metropolitana, que supuestamente ya iba a estar muy avanzado para iniciar con diferentes provincias, pero no lo vemos. Y no sabemos por qué, ¿verdad? Porque ahí hay $1.000 millones de dólares empantanados que no... Los recursos están. La plata está, que es lo más difícil, pero sí. ¿Y por qué no avanzan los proyectos? No sabemos. ¿Cuál es la razón? Y lo otro que asusta es cuando, por ejemplo, uno tiene una casa y de repente divide la casa en 2 partes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces van allá a la oficina de la DEA y le dicen al señor de la DEA, mire, es que ahora vimos 2 familias y partimos la casa en 2. Entonces necesito que me dé otra paja para la otra casa. Ya el servicio está habilitado. ¿Y qué le responden a uno en la Mercedes? Que se tiene que ver si hay disponibilidad de agua para ofrecerle el servicio. Tengo que ver si puedo, si tengo disponibilidad. Sí, pero mire, si ya el servicio está, entonces, ¿por qué no simplemente es poner otro medidor, que el servicio está? Hay que ver si es disponible, esa aplicación no la entendemos, ¿verdad? Sí. El tema de la simplificación de trámites, también. Que es que la ley no la conoce, le dicen a uno los funcionarios, ¿verdad? A mí me ha pasado. No, y esto que apuntas, ¿verdad? Que ahora es ágil hacerlo por internet. No, sí. Tiene que ir personalmente la persona a la institución o a la oficina de la agencia. Personalmente la persona. Sí. Pero vean otro detalle, por ejemplo, con el tema de la IA que a mí me deja asombrado, ¿verdad? De repente llega uno y le dice, mire, yo soy el dueño de la propiedad, pero es que recibo tal nombre del antiguo dueño, ¿verdad? Necesito que me pongan orden en ese asunto. Tráigame una constancia que usted es el propietario nuevo. Sí. O sea, no pueden meterse en el registro de la propiedad para ver si es cierto eso. Sí, cierto, no. Que cómo es esa simplificación de trámites. Sí. No existe, o sea, es muy fácil ganarse la plata. O por ejemplo, otro detalle que le dicen a la persona, mire, tiene que traerme el plano de construcción. Mire, pero es que esa casa cuando se hizo no tiene, en esa época no se pedía plano de construcción, no hay. Entonces no le ponga la paja. Sí. ¿Cómo es eso? Y lo que apunta el presidente, que eso lo reconoce, y lo que es el sector comercio es terrible. Sí, no. Y el sector industrial es terrible el asunto, ¿verdad? Sí. Ahí casi que si te dan la paja pegaste lotería, ¿verdad? Sí. E imagínense la gente que quiere desarrollar proyectos urbanísticos. Es toda una novela. El otro tema son las cortas de agua. ¿Cómo es posible que si se va la electricidad no hay agua? Imagínense aquí un terremoto, ¿verdad? Donde queden destruidos el sistema eléctrico por una semana. No, mire, lo primero que se caen son los postes. Por el amor de Dios, sí, ¿cómo no van a tener plantas, ¿verdad? De producción de electricidad para que estos pozos que bombean agua funcionen? Sí. Es algo que uno no logra entender. Ya se cae aquel argumento que es que no llueve, estuvo uno de los años que más llovió, ¿verdad? Sí, más llovió. Pero sí uno ve como que hay toda una problemática de fondo tipo administrativo. Aún así seguimos teniendo el mejor servicio de agua de América Latina, sigue siendo potable. Sí. El agua en Costa Rica. El 98% del agua es potable en Costa Rica. Es correcto, al igual que en Canadá, en Estados Unidos, en alguna parte de Estados Unidos, en Costa Rica y en Chile. Pero sí hay que reconocer que tenemos pendientes. Le deseamos mucha suerte a los nuevos jerarcas, ¿verdad? Y ni qué hablar del tema del INDER, que no lo mencionamos, ¿verdad? Porque en el INDER, todo el desarrollo rural que se pueda hacer en las zonas que llevaron al presidente al poder, ¿verdad? En los litorales, en el campo, las fronteras, ahí está la plata. Yo no entiendo cómo es eso, porque hasta en educación pueden invertir. Que en Sarapiquí tienen que hacer, ahí publicar en un canal, ¿verdad? Vecino, que en Sarapiquí tienen que hacer 5 días de campamento para ver si consiguen matrícula en un colegio. ¿Y para qué quieren INDER tanta plata? Porque no les hace nada. Y sobre todo el INDER, ¿verdad? Es que la gente está confundida en que todavía existe como el IDCO o el IDA, ¿verdad? Que era dar terrenos y ayudar a las personas a hacer algo. No, ya la transformación del INDER, que fue hace unos años, el INDER permite, por eso se llama Instituto de Desarrollo Rural, porque permite ya construir carreteras, puentes
infraestructura necesaria para esas zonas. Así es, y en mi cine me pregunto, yo no tengo clara la misión del ICI de la función, ¿verdad? Sí. Porque yo todo lo veo igual en telecomunicaciones, igual de mal, ¿verdad? Es que ciencia, tecnología y telecomunicaciones. Sí, por ejemplo, las cableras, estas cableras que dejan los cables guindados de los postes de luz. Vaya, el ICI tiene algo que ver en este asunto, al igual que la DECEP, al igual que las municipalidades. Oiga, dejan los cables encima de los techos de las casas, impiden el ingreso de las propiedades de los propietarios. Yo tengo fotos y pruebas de eso. Los rollos de cables en las carreteras, eso es contaminación las aceras, visual, contaminación ambiental, puede producir accidente, la gente se puede caer, es un ciego y puede quedar ahorcado, pueden haber circuitos donde estos cables se enreden con los otros de electricidad. Y uno llama a la empresa, ¿verdad?, de electricidad para que quiten esos cables, y lo que le dicen al usuario es: qué pena, pero si no son de electricidad y son de las cableras, los negritos son los cables de las cableras, yo no los puedo tocar. Y le apuesto que si vas al MISID te dice que eso no es con ellos. Entonces dígame, ¿a qué se dedica el MISID? No lo sé. Y lo de un psicólogo del Ministerio de Trabajo. Yo no sé, ¿verdad? Tal vez para la parte... Y de repente para la parte laboral de los desempleados, ¿verdad? La parte con todo respeto. Laboral, pero psicológica, ¿verdad? Sí, pero para empleo, un psicólogo... Y no vemos, ¿verdad?, el aporte del Ministerio de Trabajo a favor de los empleados desde hace décadas en este país. En fin, a mí me preocupa mucho cuando empiezan a hablar de currículos, porque no es un profesor universitario el que se va a nombrar en un puesto de gobierno. A mí eso me preocupa y me asusta. Y ya cuando me dicen, el máster, doctor, y la universidad tal, y ahora tantos idiomas, yo quedo dormido en el escritorio. Yo prefiero cachimbar, que en paz descansen. No, a mí no me digan eso, díganme en qué ha hecho en el país. Experiencia, pero dígame, no... O dígame qué laboral, piensa hacer, aunque se equivoque. Pero no laboral en el país, que lo veamos aparte, ¿verdad? Dígame cuál es el... Es más, no era ni de presentarlos. La misma periodista de la Casa Presidencial lo puede presentar. Que me eche un discurso a ver si me convence. De repente me pego una hablada y güey, sí, por lo menos tiene buen verbo, ¿no? Sobre todo, ¿cuáles son sus objetivos o qué es lo que va a dígame cuál es su visión institucional para dónde va. Pero cuando empieza, mire que es doctor en tal cosa y máster en tal, ya eso está trillado, ya eso cansa, eso aburre, eso no asusta a nadie, eso no convence, don Rodrigo Chávez. En este país es cierto que hay un 40% de la población que no tiene bachillerato, pero los que tenemos bachillerato, miren, maestrías, doctorados y costarricenses con 2, 3, 4 profesiones o ganan 2, 3 idiomas, eso es lo que más hay en este país. Lo que no consiguen es trabajo. ¿Verdad? La mayoría de los que no tienen el trabajo, todos con el diploma debajo del brazo, o se dedican a cosas a las que no estudiaron, ¿verdad? Y les va mejor. Pero lo digo, eso no asusta a nadie. Eso era en los años 80, cuando usted se fue por el extranjero. Ya ahora eso ya pasó de moda, ¿verdad? ¿Cierto o no? Sí. Eso ya no asusta a nadie. Así que, bueno, pues sin embargo, desearle lo mejor de lo mejor a estos jerarcas, pues si les va bien en su gestión, creo que nosotros en algo nos puede mejorar el servicio que nos prestan, ¿verdad? Es lo que pensamos de estos cambios que anuncia el presidente. Y que dice que un equipo de 40, dice el que tiene, yo no sé, ¿será que metió hasta los viceministros y gerentes y presidentes ejecutivos? Dice que hacer 3, 4 cambios, dice que es como cambiar el jugador en un equipo de fútbol de 11. No es mucho, el problema es que ya como el 10º o 11º cambio que hace en su administración, ya como una docena y no ha terminado ni el primer año, pero tiene 9 meses. 9 meses. ¿Verdad? Y bueno, y el asunto es que él dice que va ganando el partido. Pero lo que la gente le dice en la calle es que el arroz nunca bajó de precio, las medicinas nunca bajaron de precio, el costo de la vida más bien aumentó, que los salarios están estancados, ¿verdad? Que en el desempleo, pues, también hay un estancamiento. En América Latina somos uno de los países que más desempleo tenemos, la inseguridad es increíble, ¿verdad? Lo que está ocurriendo en las calles, en fin. En carretera, peor. En carretera estamos estancados, en materia educativa, los mismos problemas de siempre. Ahora que inicia el curso educativo, ¿verdad? Que no hay maestros en algunos
instituciones. O no hay instituciones. Que hay que hacer, no hay que hacer, ¿cómo es que dice usted? Acampar una semana. Acampar frente a un colegio, una escuela para encontrar la matrícula. Para el Entonces, estudiante. que en salud sigue la lista de espera, después de que dijeron que ya no hay lista de espera en mamografía, faltan todavía 15.000 personas por atender, y hay otras especialidades en que el asunto está peor. En fin, yo no quiero decir que no estén haciendo el esfuerzo por hacer bien las cosas. Lo que pasa es que pareciera que no les está alcanzando, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que hacer cambios para que sí las cosas mejoren y cambiar un poco también la tonalidad del discurso. Aquí ya no seguimos en campaña electoral, ¿verdad? No es de promesas, ya no es de promesas ni es de decir, esto está muy bien, y cuando no lo está, ahí es donde se pierde la credibilidad de un gobernante. Ya de resultados, ya ver... empezar a ver resultados, ¿verdad? O por lo menos ir presentando la realidad con la que se encontraron. De repente, todavía por ser el primer año. Vamos a hacer un consejo, ya venimos con más información desde la Casa Presidencial que estuvo caliente, ¿verdad? Esto esta semana acá en nuestro país, en Costa Rica. Vamos a hacer el consejo, ya casi continuamos. En el Banco Popular nos sentimos orgullosos de saber que cuando las personas adquieren y utilizan nuestros productos o servicios, están contribuyendo al desarrollo de la comunidad, están apoyando a poblaciones vulnerables y favoreciendo la creación de fondos especiales para impulsar a las pymes, microempresas y vivienda social. El Banco Popular destina el 63% de sus utilidades en acciones de alto impacto social, un banco con hechos diferentes. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Construimos bienestar. Bien, esta semana también concluyó el periodo de sesiones extraordinarias donde la iniciativa de los proyectos de ley, quien presenta los proyectos de ley ante el Congreso es la Asamblea, quien tiene a cargo lo que es poner la agenda en el Congreso es el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo. Es la primera vez que un gobierno empieza con esta situación, ¿verdad? Nunca, es una reforma que se hizo la Eso te iba a Constitución preguntar, política. si es una reforma que se hizo en la Asamblea Legislativa en el periodo anterior, en el cuatrienio anterior, de que los primeros meses de apertura de la Asamblea Legislativa, el 1 de mayo del inicio del gobierno, sea el Poder Ejecutivo el que traiga esos proyectos de ley para iniciar la discusión en el plenario. Ahora le toca a los diputados ver sus propios proyectos, ¿verdad? Todos aquellos que traían, ¿verdad? Manejar su agenda. Manejar esa agenda. A partir del 1 de febrero. De febrero. Bueno, veamos este anuncio, este resumen que hace el mandatario Rodrigo Chávez junto con la ministra de la Presidencia Natalia Díaz Quintana, quienes, pues, según dicen ellos, propusieron 76 proyectos de ley, de los cuales la mayoría se convirtieron en proyectos de ley o estaban aprobados en primer debate, y se van a gloria porque algunos de ellos dicen que son muy importantes, como la aprobación de los eurobonos por más de 6.000 millones de dólares, que según dice la ministra de la Presidencia, esto es algo que nunca se había dado en nuestro país. Veamos. Sobre la presentación de proyectos de ley en este segundo periodo de sesiones extraordinarias. De un total de 76 iniciativas convocadas, hay 12 de ellas que hoy son votadas ya en segundo debate, es decir, que son leyes. Hay algunas también en trámite en este momento en primer debate, porque está a la espera de su segunda votación. Hay otros proyectos de ley que están en consulta con la Sala Constitucional. Pero es importante mencionar que este periodo no es igual que el primer periodo, señor presidente, porque el tiempo es mucho más corto. Tenemos por Constitución Política el presupuesto ordinario de la República, que en el mes de noviembre prácticamente consume todo ese mes. Tenemos 22 días efectivos del mes de diciembre, tenemos 22 días efectivos de enero por el receso, y eso hace que este periodo sea mucho más corto que el inicial. Aún así, los proyectos han sido de gran impacto para nuestro país, para las personas. Puedo mencionar como un logro histórico el acuerdo a la votación unánime del proyecto de eurobonos, que realmente ha sido muy importante para el país y para las personas también. Tenemos el humedal de la Culebra, por ejemplo,
que esto viene a presentar los estudios de compensación, a autorizarlos para efectos de que se pueda construir la carretera San Carlos y finalmente llevar a cabo lo que estamos esperando desde hace tanto tiempo, más de 50 años, para ponerles 2 ejemplos muy concretos de 2 grandes logros. Si gusta, pasamos a la siguiente diapositiva para ver algunos de ellos. Pero, bueno. Sí, señor. Usted va a decir, de los 72 que convocamos, ¿cuántos se aprobaron? ¿Dónde Así están? es. Ok, dele. Sí, señor, son 12 votados en segundo debate, es decir, son leyes, obviamente algunos estarán a la espera de firma eventualmente, pero estos son todos los que la Asamblea Legislativa ha aprobado. Y aquí aprovecho, antes de mencionarlos uno a uno, es agradecerles por todo el apoyo a los señores diputados. Esto es un logro conjunto, esto no lo hizo el Ministerio de la Presidencia ni el gobierno solo, esto lo hacemos en conjunto con todos los diputados en la Asamblea Legislativa y creo que es importante resaltar esa labor. Han sido inclusive votaciones unánimes en muchos de estos proyectos, cosa que hace mucho tiempo no se ve y me parece que es importante rescatar. Tenemos también, el presupuesto, les decía, en el mes de enero, eurobonos como un acuerdo histórico, también lo de los empréstitos que son, digamos, los 80,000 más o menos millones de colones que estaban previstos para la Caja Costarricense del Seguro Social, de los empréstitos ya votados. Tenemos también el humedal de la Culebra que les acabo de mencionar, tenemos también otros proyectos relacionados con el manejo de la deuda, que estaban en la negociación de eurobonos, básicamente el proyecto de apertura de la deuda al inversionista extranjero, otros pendientes que también estamos por revisar, pero en fin, ha sido una sesión muy productiva. No podemos ver esto, don Rodrigo, como simplemente proyectos en cantidad de leyes, sino en la calidad y el impacto que tienen para el país. Así lo resumiría yo, de por lo menos los proyectos de ley que ya se votaron en un segundo debate. Y doña Natalia, antes de que me pregunten a mí, estando yo solito aquí, hay alguna gente que dice de que el gobierno no convocó suficiente cantidad ni sustancia en esta sesión extraordinaria. Yo lo he oído de alguna gente de la asamblea, una minoría, pero algunos medios de prensa también. ¿Qué les tiene que decir usted? Yo estoy jugando de periodista, yo también. Pero... Bueno, don Rodrigo, sinceramente para mí han sido proyectos relevantes y quiero insistir en que la Asamblea no se mide necesariamente por la cantidad de leyes que se votan. Y el esfuerzo de los diputados ha sido enorme, hemos trabajado coordinadamente. Yo quiero insistir en eso porque realmente, les pongo el ejemplo, el de eurobonos, 53 votos en un segundo debate unánime, 5,000 millones de dólares, eso nunca se había visto en la historia del país y creo que eso demuestra que cuando queremos trabajar en equipo y juntos las cosas salen bien. Y decirles que me parece que esta lista que está acá habla por sí sola del gran impacto. No son cualquier ley la que se está votando en este momento, son proyectos realmente que pueden generar mucho bienestar a los costarricenses y vienen otros, tal vez si puedo continuar y si hay tiempo, presidente, Dale. hablarles un poquito de los primeros debates, nada más para información de la población. Hay algunos proyectos que están votados, pero que están a la espera de una segunda votación para que puedan ser ya leyes. Está el de Trabajador Independiente, que ese es un proyecto que ha estado liderado también por el PUSC en conjunto con otras bancadas. Don Jorge Dengo también del Partido Liberal Progresista ha insistido mucho en este proyecto. Y este proyecto lo que hace es pasar la prescripción de las deudas de los 10 años a los 4, ¿verdad? En este momento. Lo que pasa es que está en consulta y vamos a ver qué dice la sala. De aquí más o menos a una semana deberían estar contestando por el plazo que da la ley. En fin, hay tratados internacionales. Tenemos también el proyecto de pozos votado este lunes con 46 votos también unánime a favor, que ha sido muy importante también para ordenar todos los permisos y las concesiones de agua con la Dirección de Aguas del MINAE. Tenemos, adelante por favor, otra lista de proyectos dictaminados que no han sido ley, pero han salido de la comisión con el aval de la mayoría de diputados, reforma administrativa del Estado y otros más en trámite que no han sido dictaminados en comisión, pero que queremos que sean, ojalá, valorados por los diputados para que avancen en este periodo de sesiones ordinarias, como el de vivienda, el fortalecimiento del IMAS, el de las competencias también de los órganos desconcentrados de los ministerios para que el ministro pueda tomar decisiones. En fin, aquí está una lista muy amplia, no quisiera extenderme, pero decirles que esto ha sido un esfuerzo muy importante y que ha sido de gran impacto para el país. Bien, Mercedes, ¿qué podemos decir de este tema de los periodos de sesiones extraordinarias que se criticó mucho al gobierno de turno porque fue muy evidente ante la opinión pública que el presidente no tenía un programa de gobierno, menos equipo de trabajo? Sí. Se llevó casi que los primeros 100 días en hacer un bosquejo ahí para presentar, ¿verdad? Algunos proyectos de ley
y también para ir conformando el gabinete, que yo diría que casi que sea medio año en eso. Sí. Como que hasta ahora medio lo ha conformado. Todavía en bajadas que el hombre está nombrando, ¿verdad? Sí. Porque no tiene gente para eso, o gente de confianza. Sí, sobre todo, ¿verdad? El pueblo se dio cuenta de eso, ¿verdad? Que no llevaba un proyecto o varios proyectos ya desarrollados, sino que apenas llegó a Casa Presidencial como a reunir ese grupo de abogados, de asesores, ¿verdad? Que pudieran hacer proyectos de ley, conformarlos, ¿verdad? Para llevar a la Asamblea Legislativa y que se discutiera, porque no solamente el pueblo, sino también algunos diputados decían, estamos aquí sentados viéndonos las caras en el plenario porque tenían que asistir, pero no podían discutir nada. Pasó todo un mes nada. y no llegó Sí. nada a la gente del gobierno, ¿verdad? Porque en comisión se podían ver algunos proyectos que venían del Patrimonio Interior que estaban viendo diputados. Sí. Pero Y eso proyectos lo que hicieron, no, convocar eso, al algo, principio, sí, ¿verdad? al principio. Porque es que los diputados no pueden verlos así porque así. Tenía que convocarlos el gobierno corriendo, trabajando 16 horas diarias, ¿verdad? Uno no va a Casa Presidencial, pero se entera de todo. Sí, que trabaja. Trabajan a las 7, 8 de la mañana y salen a las 10 de la noche. Las 10 de la noche. Póngale, porque aquí hay que armar este asunto, ¿verdad? Sí, y sobre todo esto es que cuando iniciaban los diputados, ya de algunos llevan sus proyectos y presentan sus proyectos y se van discutiendo. Pero sí, cuando el Poder Ejecutivo inicia, ¿verdad? Que es un rol diferente, ¿verdad? Lo que siempre trabajan o manejan. Bueno, sí fue algo difícil este inicio Sí. de sesiones en la Asamblea Legislativa. Y lo peor, don Rodrigo, usted está mal asesorado en comunicación. Sigue mal asesorado. Todavía los costarricenses no tienen claro en qué consiste su propuesta país. Costa Rica no tiene claro, todavía no sabe qué es lo que usted quiere de su gobierno. Es que de repente ni él lo sabe. ¿Verdad? ¿Por qué? Yo recuerdo que el segundo gobierno de Oscar Arias decía, bueno, el hombre viene por lo del TLC y a generar empleo, y lo logró, y levantar la economía. Yo creo que creó su plan escudo también. Su que plan fue escudo, pero eso le salió después de por aquí, sí que se dio, ¿verdad? Por citar un ejemplo, ¿verdad? Pero Rodrigo, de su administración, todo el país está esperando que usted le diga en concreto qué es lo que usted piensa hacer en estos 4 años. Y ya casi se le fue uno, ¿verdad? Ya estamos, ya el bebé nació, ya pasaron los primeros 9 meses. Y Sí, se supone que ya ese bebé empieza a llorar y a pegar gritos. 3 meses, sí. El 1 de mayo ya... Y ya los 3 meses un no, bebé gatea, ¿ah? no, Empieza en la en cuna. 3 meses ya tiene que ir a presentar su primer informe de labores. Sí, es correcto. Y no se sabe, todavía no tiene claro qué es en concreto lo que usted propuso. Desgraciadamente en campaña dijo, los primeros 3 meses bajó el precio del arroz, no pudo. En los primeros 3 meses bajó el precio de los medicamentos, no ha podido. Ha hecho esfuerzos, pero no lo ha logrado. Bajó la inflación, más bien se le disparó. Sí, el año ¿verdad? pasado se como los más altos. Resuelvo el tema de la inseguridad tampoco. Bueno, vamos a ir a un consejo y ya casi continuamos. En el Banco Popular nos sentimos orgullosos de saber que cuando las personas adquieren y utilizan nuestros productos o servicios, están contribuyendo al desarrollo de la comunidad, están apoyando a poblaciones vulnerables y favoreciendo la creación de fondos especiales para impulsar a las pymes, microempresas y vivienda social. El Banco Popular destina el 63% de sus utilidades en acciones de alto impacto social. Un banco con hechos diferentes. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Construimos bienestar. Bueno, una de cal y otra de arena. En medio de todo esto que hemos anunciado el día de hoy, cambios de gobierno, un sombrío futuro, ¿verdad? Un horizonte sombrío en la administración. Se trabaja mucho, pero se logra poco. Esperemos que Dios recompense al presidente en un momento por tanto trabajo. Pero en medio de todo esto hay una buena noticia, Mercedes. Así es, y sobre todo para aquellas personas que están endeudadas, ¿verdad? Que su salario, verdadero salario se les vuelve difícil
por las deudas que tienen con los bancos. En este caso el Banco Popular les trae un gran alivio a muchas personas para que no tengan que ver mermado, ¿verdad? Todos sus hogares, los recursos, los ingresos, ¿verdad? Para poder mantenerse. La educación financiera no existe en el costarricense. Las instituciones o empresas también, ¿verdad? Bancarias y financieras, le falta un poco de ética a veces, porque uno puede dar a un cliente con 60,000 colones de salario, ¿verdad? Pero bueno, en medio de todo esto, el presidente hace un esfuerzo con un banco del Estado, porque esto es una iniciativa del presidente de la República, hay que ser justos en las cosas y decir con las cosas como son. El presidente habló con la Junta Directiva del Banco Popular y dijo, mire, ¿por qué no hacemos algo? Esta gente que le está llegando un salario líquido de 20,000 pesos, 60,000 colones, que hagamos algo para ayudarlos. No se le puede de momento ayudar a todos, pero sí se arranca con 15,000. La Junta Directiva apoya al presidente de la República en esta iniciativa y hay un proyecto de ley que se piensa presentar después al Congreso para poder ayudar a más personas. Veamos el análisis de este tema con el presidente ejecutivo del Banco Popular, gerente del Banco Popular, ¿verdad? Don Marvin Rodríguez, que nos trae esta buena noticia para los que son jefes y jefas de hogar y que están con el agua hasta, miren, por encima del cuello, ¿verdad? Asfixiándose. Estamos muy entusiasmados, igual que el señor presidente lo manifestaba, en poder ser y ponernos como la solución, aparte de los problemas de la sociedad costarricense y sobre todo como banco para cumplir con nuestro objetivo fundamental, que es brindar bienestar a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Así es que con muchísimo gusto estamos haciendo este lanzamiento de este programa BP Bienestar Solidario, que como bien dice don Rodrigo, nuestro presidente de la República, nace de una reunión que él provoca y nos manifiesta su interés real y legítimo y la preocupación por ese segmento de trabajadores altamente endeudados. Y alineados totalmente con ese propósito, nos pusimos a trabajar y hoy presentamos este programa que arranca con 100,000 millones de colones, que va a darle una solución en promedio a 10,000 personas trabajadoras de este país y cuyo objetivo fundamental tiene que ir creciendo para que en el 2026 tengamos 243,000 millones de colones para dar solución a 25,000 personas y que para el 2028, si Dios lo permite, de acuerdo a lo que se nos planteó en el proyecto de ley que bien habla don Rodrigo, y don Rodrigo planteaba 5 años, y en esos 5 años al 2028 estaríamos alcanzando 342,000 millones de colones. Esto es un esfuerzo enorme para una necesidad muy importante de nuestro país. Tenemos una presentación que dice que nos plantea lo que es BP Bienestar. Adelante. Y nuestro objetivo es apoyar a las personas trabajadoras a salir de esa condición definida como sobreendeudamiento, al incrementar su liquidez y mejorar su calidad de vida personal y familiar. Ese es el objetivo esencial. Ahora, ¿a quiénes priorizamos dentro de esta necesidad, que son 125,000 personas? Bueno, vamos al núcleo familiar con jefes o jefas de hogar que dependan solo de un ingreso y que tengan hijos. Y a partir de ahí vamos viendo cómo se va a ir desarrollando las necesidades y vamos a ir hacia otros núcleos, por ejemplo, núcleo familiar que tenga una o más pensiones, personas con discapacidad, o el núcleo familiar que cuenten con adultos mayores, o el núcleo familiar con una sola fuente de ingreso. Pero no queremos quedarlo ahí, o sea, acérquense al banco. Esta es una solución en excelentes condiciones, pero también tenemos otros productos que no estén en esta condición y que creo que deben aprovechar todos los trabajadores de nuestro país. ¿Cuál es el perfil de los beneficiarios? ¿A quién vamos dirigidos? Bueno, vamos a las personas físicas asalariadas y de ingresos propios, no quedan por fuera. Ahora, ¿cuál es la condición esencial? Que tengan un sobreendeudamiento, y este sobreendeudamiento lo definimos como personas que cuentan con un ingreso líquido menor al 25% del ingreso bruto o que poseen un ingreso líquido igual o inferior a 237,000 colones, que es el salario mínimo intangible o inembargable. Y una condición fundamental es que, como bien decía el señor presidente,
En temas de pandemia, muchas personas se quedaron sin trabajo o se les bajó su jornada laboral o fueron simplemente cesados, ¿verdad? Por la situación particular. Con esto quedaron atrasados, no pagaron a tiempo y entraron en dificultad y su historial crediticio se vio afectado. Así es que para este programa, ese historial crediticio lo dejamos de lado, aún estando en condiciones en niveles 1, 2 o 3, pueden accesar este nivel de crédito. Lo que queremos ver es que esos deudores hayan tenido la voluntad de pago. Esto quiere decir que aunque hayan atravesado una situación difícil en su condición económica, que les haya impedido pagar o que se hayan atrasado, pero que hoy están al día con 30 días, no mayor a 30 días de atraso, ellos son sujetos a condiciones especiales, en condiciones de tasa y en condiciones de plazo, como bien decía el señor presidente, para poder mejorar su nivel de liquidez. Y esto aplica también para personas que apenas tengan 3 meses de asalariados porque se está incorporando nuevamente a la fuerza laboral o 6 meses como generadores de ingresos propios que también los estamos incorporando, pero que claramente tenemos que analizar esos ingresos y cómo viene, y esto viene en un proceso de análisis permanente. Adelante. ¿Cuáles son las características que tenemos para este programa? Vamos con hasta $150,000, el equivalente en colones para crédito hipotecario y para crédito de consumo, es decir, tarjetas de crédito, créditos personales que se tengan y todo aquello que generamos como crédito de consumo, hasta $50,000, el equivalente en colones se lo vamos a otorgar con un financiamiento de consumo con fiador o sin fiador. La tasa de interés que vamos a poner es una tasa que va desde la tasa básica pasiva, hoy 6,52%, y la podemos llevar para crédito de consumo hasta 8 puntos y para crédito hipotecario 4 puntos. Pero lo importante de esto es que esa tasa queda fija durante 5 años para crédito hipotecario y 3 para consumo. Pero si la tasa básica baja, el crédito automáticamente se le ajusta en tasa de interés, pero no va a subir si subiera. Y eso es una condición fundamental para poder mantener esa estabilidad a nivel de cuota. Créditos que van hasta 30 años para hipotecario y vamos hasta 20 años para consumo. Entonces, tenemos no solo que le bajamos la tasa de interés, sino que le ampliamos el plazo para poder darle una mayor liquidez a sus recursos. ¿Y de dónde vienen estos recursos? Vienen del Banco Popular en una línea específica que estamos poniendo de 74,000 millones de colones, y la otra parte va hacia fondos, viene de fondos especiales. Estos fondos especiales fueron creados por el Banco Popular hace ya bastantes años y es para darle acceso a crédito a las personas y empresas, a las personas más necesitadas. Y a través del programa que mencionaba don Rodrigo, en el tema de cómo vamos a fondearlo, hay un proyecto de ley que se va a presentar a la Asamblea Legislativa donde estamos capitalizando año a año estos fondos especiales para poder generar este fondo al 2026 con 243,000 millones de colones y al año 2028 esperamos 343,000 millones de colones. Este es un gran programa, es un gran esfuerzo, pero que es un sentimiento de ponernos a la par de la solución de los problemas de nuestros trabajadores. Tenemos un ejemplo acá, por ejemplo, dice que es para una mujer de hogar, son ejemplos reales. Una mujer de hogar con 2 hijos, su salario 750,000 colones y tiene un salario líquido que le llega de 123,000 colones, ¿verdad? O sea, realmente no puede cubrir sus obligaciones, ¿verdad? A través de este crédito que estamos generando de BP Bienestar, dándole el crédito para que cancele sus deudas, ¿verdad?, que son 17.5 millones de colones, le damos un crédito por 18,750,000, que es lo que estimamos que se requiera. Le ponemos un plazo de 240 meses, de acuerdo, para medir su capacidad de pago, le aplicamos la tasa de interés y mejora su liquidez en 342,000 colones. Si le sumamos lo que tenía ya de acceso que le estaba llegando como salario líquido, tendría un nuevo líquido de 466,000 millones de colones. Se mejora 3 veces la condición de ingreso
que tenía, lo cual es fantástico, porque tenemos que ver a las personas cuando llegan a pagar al banco, cuando las tasas de interés han subido, como han subido últimamente, la congoja y la angustia por mantener sus deudas. Esas son las personas que tenemos que premiar, esas personas que aún en condiciones complicadas de salarios líquidos enfrentan sus obligaciones. Vemos una voluntad de pago y esas las que tenemos que ayudar con este programa. Y tenemos otro ejemplo que igual nos plantea una mujer jefe de hogar con hijos cuyos salarios de 600,000 colones, pero su líquido mensual es de 66,000 colones. ¿Cómo vive una persona con 66,000 colones por mes? Y bueno, y le aplicamos la misma fórmula, esto es un crédito de consumo, y le vamos a hacer una mejora en su liquidez de casi 200,000 colones. Con lo que ya tenía disponible, se mejora su líquido en 267,000 colones. Así es que con esto lo que estamos es bajando tasa de interés, ampliando los plazos y permitiéndole a la gente tener una mejor nivel de vida y estable con tasas fijas en estos plazos que he hablado, ¿verdad? Y teniendo el beneficio de que si la tasa básica pasiva baja, su cuota también baja. ¿Cómo solicitar a todas estas personas el BP Bienestar Social? Va a ser exclusivamente a través de nuestra web oficial del Banco Popular, que es www.bancopopular.fi.cr. Ahí ustedes accesan, llenan el formulario y automáticamente nosotros empezamos el nivel de procesamiento. Y muy importante, nuestra última filmina, también por temas de seguridad para todas las personas, para todos los oyentes, para todo el pueblo, y eso es en general. Recuerde que al Banco Popular nunca le vamos a contactar por medio de una llamada telefónica, correo o WhatsApp para solicitarle información sensible como usuario, claves, contraseñas, código de seguridad, fotografías y opines de sus tarjetas de crédito o débito. Cuidemos nuestros recursos, no le demos nuestra información sensible a nadie y nadie tiene por qué llamarlo para pedirle esto. Así es que nosotros los vamos a contactar a través de nuestras páginas, de nuestra página, y tenemos habilitado ya todo, señor presidente, para recibir desde ya a través de nuestra página web y a través de nuestras oficinas todas las inquietudes que puedan tener al respecto de BP Total Sol. Bueno, yo sobre esto nada más digo una cosa, hay que dar educación financiera en las escuelas y colegios de Costa Rica y hay que limitar a las empresas públicas y privadas para que los créditos que se den a las personas no generen este tipo de extremos, ¿verdad? Que la gente se quede prácticamente sin salario líquido, ¿verdad? Sí. Paracaídas o salvavidas le va a salvar la tanda a mucho banco privado y a mucha financiera y banco público también, ¿verdad? Por supuesto que a los deudores que la están pasando mal. Para poderle ayudar a la mayoría de ellos habrá que buscar una empresa, entonces el problema, más deuda pública, que después hay que pagar. Pero hay que ir a la raíz del asunto. La raíz del asunto es decirle a la gente, mire, usted no se puede endeudar más allá de lo que no pueda pagar. Y lo ideal es no tener deudas. Eso es lo ideal, ¿verdad? Para evitarse este tipo de problemas. Sí, así es. ¿Verdad? Y sobre todo, porque no es que solamente a una persona afecta en el hogar de que no tengan dinero en recursos, sino a todo el núcleo familiar, sí. Muchas veces a los niños, adultos mayores, ¿verdad? Que conviven bajo ese techo. Y la pandemia no tiene mucho que ver en esto. No. Tú eres de antes de la pandemia. Esto tiene rato de existir, de darse este problema. Y no son solo 125,000 personas. No, en este país la tercera parte de la población está, miren, con el agua hasta el cuello. Por hoy es todo, gracias, buenas noches. Recuerden que hay programa también los sábados y domingos de 5 a 6 de la tarde. Que la pasen bien. Hemos llegado al final de un encuentro más con la realidad de nuestro país. Su cita es todos los jueves de 6 a 7 de la noche, los sábados y domingos desde las 5 hasta las 6 de la tarde por su canal preferido. Te esperamos.